Susana, muchas gracias por ese informe. Estamos ya con un profesional para abordar este tema del panorama internacional que de alguna manera nos vincula al país de Argentina. Esto por las relaciones económicas que podamos tener con este país y ahora con el nuevo gobierno del señor Milei. Le doy la bienvenida al doctor Israel Quino, él es abogado constitucionalista. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Alexandra, buen día, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia en todo el país. Honrado siempre de participar con ustedes. Doctor, muchas gracias por venir. A ver, ganó Milei, ¿era lo esperado? Sí, tras las primarias en agosto de este año, el fenómeno Milei había consagrado una votación inesperada respecto justamente los potenciales candidatos hacia la presidencia argentina y que reflejaba, Alexandra, el voto cansancio, el voto hartazgo en la Argentina, pero además un capital fluctuante electoral muy joven. Claro, después de un periodo importante, emergente con la izquierda política en la Argentina, ¿no? Del peronismo, kirchnerismo, sí, viene un cambio, el pueblo argentino le da una oportunidad a la derecha con el señor Macri, vuelve la derecha a gobernar, pero no logra cambios importantes, ¿no? Entonces retoma la decisión del pueblo argentino de continuar y volver a apostar a la izquierda con el presidente Fernández. Sin embargo, en este gobierno del presidente Fernández se advierten más bien efectos económicos lapidarios, una inflación superior y hay quienes coinciden que inclusive ha llegado a más del 140%, una pobreza extrema igual con indicadores que se aproximan al propio 40%, una economía realmente muy afectada y golpeada por los efectos y cambios económicos en el mundo, pero propios también de una población tan importante en la región. Y en el proceso eleccionario, la izquierda apuesta por el ministro de Economía. Creo que no ha sido una buena propuesta porque el efecto económico es lapidario en la Argentina. Claro. Y apostaron por el ministro, por el responsable de esos efectos económicos, el señor Massa, y era poco probable que tenga una victoria en la recta final. ¿Por qué razón además, Alexandra? Porque tras la primera vuelta, el señor Massa y el kirchnerismo celebran la victoria, pero en realidad no podían celebrar nada porque tenía poco más del 30% y entre la señora Ulrich y el señor Milei hacían más del 50% del voto. Claro. Era previsible que el señor Milei gane la segunda vuelta. Además, dentro de lo lógico, digo, si el gobierno con el que estás te lleva a la situación económica en la que se encuentra en este momento el país de Argentina, creo que no hay nada lógico que la misma población lo vuelva a reelegir, ¿no? Para seguir en lo mismo o tal vez empeorando el escenario económico de su país. Y es cierto, doctor, cuando decimos, claro, se veía venir el éxito del señor Milei en las elecciones de Argentina, pero, claro, de alguna manera el señor Milei pues tiene un compromiso, me atrevo a decir, difícil, complicado, es un reto en realidad, la que tiene con la economía de Argentina. Él hablaba mucho de la dolarización, hablaba de cerrar el Banco Central de Argentina. Vaya, es un gran reto la que se viene con Milei. Sí, yo creo que la primera variable importante política es el revés a la izquierda latinoamericana. Sí. Tuvo un intento Ecuador del retorno del correísmo en ese país, efecto de esta reciente elección muy corta, 16, 15 meses va a tener ese presidente, pero la derecha gobierna en el Ecuador, ¿no? Un golpe ahí en la izquierda, ¿no? Y en Argentina ya ha sido lapidario, ¿no? Un ultraconservador, radical, como él se denomina, libertario, gana, y ese es un mensaje a la política latinoamericana, a los actores, los sujetos políticos, Alexandra, porque de no reinventarse los proyectos políticos de la izquierda están tendiendo a generar menos fuerza, ¿no? De efecto popular, ¿no? Ahí está la Argentina, por ejemplo. El segundo elemento es el que hacía mención.
justamente sobre los compromisos electorales. Si el señor Milei no quiere quedar como un demócrata, demagogo y conservador, deberá cumplir cuando menos cosas tan complejas que pues promovió y planteó en su campaña, y esto tiene que ver justamente con cerrar su banco central. En efecto. Sí, o vender órganos, que era parte de su propuesta también, ¿no? Y dolarizar la economía argentina. En realidad son desafíos muy importantes, y si no los logra, que yo veo poco probable, Alexandra, porque así fuera ultraconservador, de la extrema derecha, claro. Cuando hay negocios, y en el caso boliviano y Argentina, pues tenemos relaciones comerciales efecto de la compra-venta y comercialización del gas. Muy de derecha que pueda ser el señor Milei, va a tener que aceptar las condiciones comerciales por las cuales existe justamente el negocio de la venta de este recurso natural nuestro. Entonces va a ser muy complejo que cumpla justamente sus compromisos electorales. Prácticamente este escenario podría tal vez romper relaciones con Argentina, doctor. No, es poco probable, Lo que sí pueden tener efectos sociales, por ejemplo, primero en el caso migratorio, ¿no? Pueden disponer medidas de migración, efecto justamente de los países vecinos que tiene Argentina, en razón de restricciones, por ejemplo, ¿no? Como es decir, hoy podemos ingresar a la Argentina con un carnet de identidad sin ningún reparo. Puede ser que pongan medidas restrictivas a aquello y pueda nuevamente ver el tema de pasaportes y otras medidas, declaración de objeto, por ejemplo, a la visita del vecino país. En lo social, Alexandra, hay residentes bolivianos o bolivianos visitantes, inclusive turistas en la Argentina, que pueden acceder a los servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Decía el profesor Jorge Kafka, por ejemplo, que este sería un efecto inmediato, ¿no? Inmediato sobre la relación boliviano-argentina si gana Milei, en cuanto al efecto social en la materia de salud. Claro. En lo político, si bien pueden haber ideológicamente abismales diferencias, va a haber un elemento de coincidencia, y es lo comercial. Y allí, cuando hay relaciones y obligaciones contractuales, por muy política, por muy derecha, por muy izquierda, cuando hay intereses que cuidar en común, van a ser resguardados. Doctor, vámonos al sur del país, que está más vinculado con el país de Argentina, económicamente, socialmente, pues en todo sentido, en la mayoría, negocios, comercio, en todo aquello. A ver, ¿qué va a pasar con el peso argentino? ¿Qué va a pasar con los bolivianos del sur que de alguna manera trabajan con el peso argentino? El compromiso del señor Javier Milei creo que es tal vez terminar, ¿no?, darle punto final al peso argentino. ¿Cómo va a afectar esto en la economía, por lo menos este sector del país? Hasta la segunda semana de diciembre recién se va a materializar la transición presidencial. Hoy día es feriado en la Argentina por un día de la dignidad, de la recuperación de la dignidad nacional. Pero ya desde hace aproximadamente casi un mes, Alexandra, en Villazón no habían productos de comercialización. El manejo y cuidado de la moneda también redució en su máxima expresión. Ya las casas de cambio veían el efecto justamente de esconderle el peso argentino respecto al cambio boliviano. ¿Por qué razón? No sabían qué iba a ocurrir. Por ahí alguna medida iba a generar justamente mayor desvalorización de la moneda papel argentina, o contrariamente, ¿no? Se iba a generar otro efecto, como lo anunciaba el señor Milei, del efecto de la dolarización. Exacto. Entonces mucho papel moneda por muy poco cambio a la moneda norteamericana, ¿no? Es un planteamiento, y generó miedo en el pueblo argentino. Sin embargo, el electorado, el pueblo, habló democráticamente y apostó por votar por el señor Milei. De que en este instante, Alexandra, existe zozobra entre Villazón, justamente La Quiaca, ¿no?, que son dos lugares fronterizos, pues sí, los propios efectos migratorios ya están empezando a sentirse allí. Hay mucha reserva, ¿no?, en este lugar, en este momento, y habrá que ver, descontando este feriado que le menciono, desde el día de mañana, que se van a normalizar las labores que no corresponden a un feriado, a ver cómo es que también la población
boliviano-argentina, porque son ambos muy cercanos en el sur de nuestro país, particularmente en esta región, qué efecto tiene, ¿no? Pero de que ha generado ya una zozobra económica en el intercambio comercial y la adquisición de productos que antes se podía comprar con determinada soltura ya no existe, ¿no? Pero ya se están empezando a sentir este efecto económico. Doctor, las relaciones diplomáticas, ¿cómo deberían ser ahora con el nuevo gobierno del señor Javier Milei? No tendrían que definir algún cambio radical, justamente efecto de los mandatos constitucionales que tienen ambos presidentes. Quien dirige la política exterior en el país es el presidente, eso dice la Constitución Política del Estado nuestra. Ya en las últimas horas se ha pronunciado el presidente del Estado y ha afirmado que va a ser respetuoso como corresponde del voto democrático del pueblo argentino y va a generar los esfuerzos necesarios para generar procesos de complementariedad, le ha dicho. No se ha cerrado en absolutamente nada, más bien está hablando el presidente de procesos de complementariedad. Esto es un acercamiento político, por supuesto en materia de relaciones exteriores a partir de la política exterior, y una vez que tome posesión en la presidencia el señor Milei, esto va a ser diciembre, vamos a conocer seguramente también las decisiones iniciales que tome el presidente del vecino país a partir de la designación de su canciller. Cuando veamos quién va a estar en la Cancillería argentina, uno ya podría avisorar de pronto cuáles van a ser los cambios también respecto a los países circundantes vecinos a esta república. A ver, el señor Javier Milei, ayer leyendo un poco de la biografía del señor, no tiene esposa, no tiene hijos, no se le conoce novias tampoco, según su biografía. Viene de una mamá que es ama de casa, un papá que prácticamente ha surgido de lo que viene a ser la conducción, ¿no? Como chofer en Argentina, fundando así, avanzando un poco más dentro de lo que viene a ser este rubro. Él, economista, ¿no? En este sentido, ¿qué puede esperar Argentina de un hombre que tal vez no tiene visión de familia, no tiene visión de conformar o de entender tal vez una familia? ¿Qué puede esperar los argentinos de él? Pareciera no ser una variable importante, Alexandra, sin embargo lo es, ¿no? Lo es porque justamente la realidad de la economía familiar en el pueblo boliviano, en el pueblo argentino, tienen un efecto determinante, ver cómo justamente se sobrelleva, se definen estos alcances que también se puedan definir a partir de las políticas económicas con el señor Milei. La relación que usted menciona es correcta, por ello también ha arrastrado un voto joven, ¿no? Un voto fluctuante juvenil, de 30, 35 años, tiene allí un capital humano que también debe responder el señor Milei, pero independientemente del cuadro, ¿no?, que represente el señor Milei, el efecto, el fenómeno Milei, como yo le digo, ha tenido variables importantes sobre sus propuestas tan radicales, pero además que conlleva y refleja ese voto cansancio de la gente. Aquí yo creo que la izquierda se equivocó en Argentina, ha llegado a agotar el modelo de justamente toma del poder en la izquierda en este vecino país. La derecha tuvo su oportunidad con el señor Macri y hoy el pueblo argentino ha dicho ninguna de estas dos opciones, vamos por esta tercera, vemos qué pasa en nuestro país. Claro, la economía está tan compleja justamente a partir de esto, habrá que ver qué cambios iniciales va a realizar, que la realidad de pronto de la economía de cada familia respecto a como componentes de la sociedad no los conoce muy de cerca el señor Milei, es una realidad, ¿no? Claro. Es una realidad y habrá también que ver cómo es que sus primeras medidas van a tener el efecto social en el pueblo argentino. Si son radicales, Alexandra, va a iniciar el fin de su ciclo político. Lo primero en la Argentina va a ser justamente su manejo económico. Él es economista, ojalá no le ocurra como a nuestro país, como dice un viejo refrán, en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Sí. Eso nos está pasando a nosotros en Bolivia. Habrá que ver cómo es que él en Argentina define sus medidas, pero si afecta a esa población popular, y tiene medidas antipopulares como cualquiera prevería, sin embargo esto le va a generar crisis y si no empieza a resolver lo económico y lo social, va a tener efectos políticos muy graves. Si bien tiene una coalición acordada, por eso ayer apenas
empezó su discurso, dijo agradezco a Macri, agradezco a Ulrich, ha dicho. Entonces creo que ahí ya nos ha dicho cómo va a componer su gabinete, ¿no? Va con esas alianzas políticas. Y ahí me voy, ¿qué va a pasar con su Congreso, doctor? Sí, ahí va. Si no define pues estos elementos de cogobernabilidad, va a ser ingobernable en términos legislativos, ¿no? Algo similar a lo que está ocurriendo en el país. El presidente puede tener decisiones de política económica, ¿no? Sin embargo, como se pelea con el legislativo, como activa amparos constitucionales para cercenarle atribuciones de fiscalización al legislativo, el legislativo ha dicho no te apruebo contratos de préstamo, no te apruebo endeudamiento, no te apruebo reformulado del presupuesto general del Estado. Es ingobernable legislativamente la gestión del presidente Lucho. Es altamente probable ocurra lo mismo en la Argentina si es que el señor Milei también no define un horizonte político claro con su coalición. Si rompe sus alianzas con las dos personas a quienes agradeció públicamente al empezar nomás su discurso declarado ganador, va a tener efectos políticos graves. Y cuando hay ingobernabilidad legislativa, Alexandra, esto deriva en multicrisis, ¿no? Puede haber crisis económica, política, social, se hace ingobernable y hasta pueden haber una crisis que pueda afectar inclusive su propio periodo al mando de la presidencia. Entonces van a haber decisiones importantes, mucha política, mucha propaganda, mucho electoralismo, mucho fenómeno. Milei va a tener un ciclo, ¿no? El electoral ya finalizó, pero es altamente probable que cambie su forma de gobernar si quiere mantenerse en el poder. Claro, hay que ver con el tiempo cómo se va desarrollando el gobierno del señor Javier Milei. Doctor, ¿será que ya con este escenario planteado en Argentina se acaba el kirchnerismo? Yo creo que es el principio de un ciclo importante en la Argentina con el peronismo-kirchnerismo, que no ha logrado conquistar una elección y ganar la presidencia. Tiene núcleos muy importantes electorales, ¿no? Subnacionales, eso también es una realidad. Sin embargo, el éxito de un nuevo tiempo del kirchnerismo va a depender de la gestión del señor Milei. Si el señor Milei hace lo mismo que hizo el señor Macri, va a ser el fin de su ciclo y el pueblo argentino se va a volcar a buscar una figura en el peronismo-kirchnerismo para nuevamente retoma del poder con un proyecto a largo plazo. ¿Y cree que los argentinos harían eso, tomando en cuenta la economía a lo que les ha llevado el kirchnerismo? Es que allí radica la abismal diferencia de la izquierda de reinventarse. Es lo que no está haciendo hoy la izquierda latinoamericana. No se reinventan, no apuestan solamente a los caudillismos. Y esos caudillismos, si bien pueden ser importantes, imponentes en términos electorales, tienen que reinventarse. Y esto es planes de gobierno, estas son medidas y proyectos de política pública, ¿no? Y de satisfacción de necesidades de los sectores sociales, ¿no? Los sectores populares, el grueso de la población electoral. Si no se reinventa la izquierda en la Argentina, va a tender a desaparecer. Puede emerger por ahí un sector conservador al interior del kirchnerismo, pero si no se reinventa y el señor Milei lo hace bien, el ciclo del kirchnerismo va a ir cada vez a menos. ¿Qué debería hacer el kirchnerismo para mantenerse? La reinvención de figuras políticas, ¿no? Después de la señora Kirchner, apostaron por el presidente, hoy presidente Fernández. Han intentado encontrar en el ministro de Economía más a un líder, no lo es. ¿Qué cuadros más le quedan al kirchnerismo, ¿no? Y ese efecto de Argentina le pasa a Bolivia. Si descontamos los liderazgos del señor Evo Morales y le quitamos la presidencia al señor Luis Arce, ¿no? O el lugar de presidente más bien, ¿quiénes podrían ocupar la presidencia? Y uno no encuentra un perfil que pueda asumir ese desafío y encarar una elección presidencial. Esas son las crisis de los partidos de izquierda que no generan liderazgos al interior de una estructura política. Entonces va a tener un periodo constitucional el kirchnerismo para hacer crecer, nacer o fortalecer un liderazgo al interior ya de la oposición para Argentina y a partir de ahí intentar volver a pelear la presidencia el momento en el que finalice su ciclo presidencial el señor Milei. A ver, doctor, ya finalizo con esto. El señor Luis Arce Catacora ya debe estar preparando, me imagino, ¿no? Preparándose para un encuentro con el señor Javier Milei, esto por los temas de relación que tenemos, la exportación de gas, los contratos que creo que no iban tan bien, ¿no? Con el tema de la economía. ¿Cómo debería ir Bolivia ante esta primera reunión con el electo presidente Javier Milei?
Primero habrá que ver si el señor Milei lo invita al presidente Luis Arce Catacora. Ahí está fuerte. Sí, Habrá que ver si lo invita. Claro, ¿no? habrá que ver si lo invita a la toma justamente o al acto de transmisión presidencial. Si no lo invita, ya podríamos avisorar un escenario no muy óptimo de las relaciones internacionales con la Argentina. Si lo logra invitar, habrá que también esperar si es que en su visita protocolar a un acto de asunción al mando presidencial, claro, tienen un encuentro privado, como suele ocurrir, ¿no? Presidentes, en el caso, por ejemplo, chileno, cuando el señor Boric asume la presidencia, están invitados varios dignatarios de Estados, entre ellos, por ejemplo, el presidente del Senado, lo invitaron también, ¿no? Y como líderes de izquierda sostuvieron una reunión privada, ¿no?, con el presidente Boric en Chile. Habrá que ver si es que también esto ocurre y si es que lo invita el presidente Luis Arce. Si lo invita y logran concretar un encuentro particular, va a ser la oportunidad también que, más allá de las disidencias ideológicas, Alexandra, hay que coincidir en que las circunstancias coyunturales de la política exterior pueden sobreponerse a las ideologías, ¿no? Y cuando hay intereses en común y relaciones comerciales, las ideologías siempre van a quedar de lado. Qué bueno conversar con usted, doctor. Muchas gracias por guiarnos un poco en este escenario que ya se viene con el nuevo presidente del país de Argentina. Gracias. Agradecido por la invitación, estimada Alexandra. A usted, a la familia del canal y a la audiencia en todo el país, tengan una bendecida jornada. Buenos días, muchas gracias. Siempre es bueno conversar con usted. El doctor Israel Quino con nosotros, abogado constitucionalista aquí en Primera Impresión, tratando de entender las relaciones que vamos a tener con el país de Argentina con este nuevo gobierno. El señor Javier Milei, presidente electo ya del país de Argentina.